nuestra prédica para el día de hoy, la impartición que Dios nuestro Señor tiene para nosotros en este día tiene por nombre Jesús, plenitud de Dios. Bendito el Señor. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, plenitud de Dios. Como Dios nuestro Señor, el plan de nuestro Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos, mis amados. Dios nuestro Señor Él quiere, mis amados, manifestarse en cada uno de nosotros, formarse en cada uno de nosotros. Para eso se hace necesario que nosotros busquemos del conocimiento de Él. Y Él hoy, por su infinita misericordia, nos ha concedido Él hoy que le conozcamos a Él en lo que es su plenitud. Amén. Damos gloria a nuestro Gloria Dios. a Dios. Bendito sea el Señor. Desde tiempos antiguos, mis amados, el hombre ha buscado a Dios. Ha tratado más bien de acercarse a Dios de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Sí? Sabe que el hombre estuvo en sus propios caminos. Llegó el tiempo de Dios darse a conocer, el tiempo de Dios revelarse a cada uno de los hombres y demostrarse nuestro Dios al pueblo de Israel en la forma en que su pueblo quiere que le conozca. Porque es que no hay otra forma de poderlo conocer, sino es a la forma de Dios, no es a la forma del hombre. Por eso es que existen por allá, mis amados, desde Oriente han traído importadas hasta acá, a Occidente, nuevas filosofías, ¿sí? Nuevos conocimientos, que no son nuevos, son muy antiguos. Si fueran tan efectivos, serían lo que en estos tiempos hoy estarían llenando la tierra. Pero bendito es el Señor, que a pesar de la antigüedad que tienen esos conocimientos, solo han prevalecido allá en el entorno de ellos. Lo único que se ha extendido ha sido la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre. Bendito el Señor. Amén. Y nos enseñan esas filosofías de una forma errada, dan una idea de lo que es acercarse a Dios, pero resulta que lo que se mueve, los espíritus o el espíritu que se mueve detrás de esa búsqueda de Dios, no es Dios, no, mis amados, no es Dios, son fuerzas espirituales de las regiones celestes, fuerzas de maldad, que cogen a los hombres incautos, que con el afán de querer buscar a Dios y conocer de Dios, ellos lo hacen con los conocimientos de Oriente y llegan sus almas a caminos extraviados. Pero bendito el Señor, que Dios vino aquí, caminó aquí en esta tierra en la persona de Jesús y nos dio a conocer la verdadera forma de podernos acercar a Dios nuestro Padre Celestial. Bendito el Señor. Cuando Él vino y se estableció, lo primero que nos enseñó fue que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Oiga bien, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta? Que vino aquí el enemigo de la justicia. Se presentó ante nuestro Señor Jesucristo cuando estaba saliendo de su tiempo de ayuno, de sus 40 días, y el enemigo de la justicia le dijo: si postrado me adoras, todo esto que tú ves aquí te lo doy. El mundo entero y todas sus riquezas, porque a mí se me ha sido dado. No ha sido de él. Nadie se lo dio. Él se lo robó, él se lo secuestró con la caída de Adán. No había, después de que Adán cayó, no había nadie que ejerciera dominio. Pues como estaba él, porque él estaba aquí, en esta tierra, pues cogió el dominio él. Y por eso le siguen a él todas las huestes celestiales de las tinieblas.
Damos gloria y honra a nuestro Dios, que vino Él en carne propia a resolver este asunto, para que nada ni nadie se pueda quedar con lo que es nuestro, con lo que a nosotros nos pertenece, los hijos de Dios, porque toda la plenitud de lo que hay en la creación es nuestro. Amén, gloria Todo es nuestro. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Oigan bien, heredero de todo. Y el otro está diciendo que todo es de él. Engaños y mentiras del diablo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito el Señor. Nos está hablando a través del Hijo. Él nos dice, ya no tienen que escuchar a los profetas, ya no tienen que escuchar la ley de Moisés, porque ya no es necesaria. Sí, en Moisés y los profetas dan testimonio de las profecías que antes se hicieron de Jesús. Ahora el que tenemos que escuchar es a Jesús, a mi Hijo. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo está en el monte, donde Él manifestó la plenitud de Dios en Él, cuando se volvieron sus vestidos blancos como la nieve, y su rostro resplandeció como la luz, dijo el Padre de los cielos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pues a Él es el que tenemos que oír, porque es solo en nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos a conocer ya la verdad de lo que el reino de los cielos representa, porque fue nuestro Señor Jesucristo el que trajo la revelación. Entonces, como Él vino a manifestar aquí en esta tierra la plenitud de Dios, mis amados, Él a nosotros, por su obra redentora en la cruz, nos dio a nosotros la capacidad también de poder manifestar en cada uno de nosotros la plenitud de Él. Bendito el Señor. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El Dios único, inmortal, invisible. Nadie lo puede ver jamás. Nadie lo ha visto ni lo puede ver. Ese Dios que nadie ha visto es el que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a conocer. Como dice Juan 1:8, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nuestro Señor Jesucristo manifestó la plenitud de Dios? ¿Cómo Él pudo tener la plenitud de Dios en su vida? Recordemos, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo nació y fue engendrado de María por el Espíritu Santo. María, una mujer que no tuvo necesidad de que un varón la tocara. Como no tuvo necesidad de que un varón la tocara, porque el Espíritu Santo sembró en ella la semilla de la vida. Y la vida se manifestó aquí en la tierra en carne
y hueso en la persona de Jesús. Por eso, mis amados hermanos, es que el Espíritu Santo vino aquí a la tierra y caminó entre los hombres en la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo era el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la plenitud de nuestro Dios, grande, 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 tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Como Él, si los cielos no lo pueden contener, imagine la grandeza de todo lo que nosotros vemos en el universo, aquí nomás, en esta creación. No nos podemos imaginar, Dios mío, lo grande que es el universo. No pueden contener a Dios. Imagínense, a Él le place vivir aquí, en el cuerpo de un hombre. En la persona de Jesús, le plació a Él vivir en Jesús completo. ¿No les parece eso maravilloso? Amén. Esa es la grandeza y el poder de nuestro Dios. Siendo tan grande, habita en un cuerpo tan chico, pero sigue siendo. No por eso Él va a perder su grandeza, porque Él es grande, grande y extraordinariamente grande. Y el Espíritu de nuestro Dios habitó en Jesús. Por eso en Jesús está la plenitud de Dios. Bendito el Señor. Pero Dios nuestro Señor quiere que todos sus llamados, que todos sus escogidos le conozcamos. Porque a eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, a dar a conocer el nombre de Dios. Dice Juan 14:7, hablando nuestro Señor Jesucristo: si me conocéis, también a mí me conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? A Él mismo, a Jesús. Porque el Padre estaba representado en Jesús. Bendito el Señor. Es que si nuestro Dios amado no viene Él mismo a resolver este asunto con el hombre aquí en la tierra, pues ya todo esto habría dejado de existir. Porque es que el hombre fue creado, mis amados, para manifestar la gloria de Dios. Y si Dios no podía manifestar su gloria en el hombre, pues entonces su creación fue fallida, fue un error, pero como los planes de Dios son perfectos, dije, no, yo voy y lo hago de esta manera porque es que yo quiero que me conozcan. Conozcan mi naturaleza, a través de la naturaleza humana representada en Jesús, conozcan mi naturaleza divina, dice el Señor. Porque es que no puede conocer a Dios sin conocer a Jesús. Amén. Es que para usted poder conocer a Dios tiene, oiga bien, tiene necesariamente que conocer a Jesús. Bendito el Señor. Entonces, pudiendo usted conocer a nuestro Señor Jesucristo, usted va conociendo a nuestro Dios por sus atributos. ¿Sí? Por sus atributos, por todo lo que Él representa en su santidad, en su justicia, en su amor, en su poder, en su omnipresencia, en su omnisapiencia. Él es todo. Amén. Todo Él es el que lo llena y lo sustenta. Todo. Bendito el Señor, como dice Colosenses 1:15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Quiere decir esto, que todo lo que existe, la plenitud de todo lo que existe, arrancó desde nuestro Señor Jesucristo. El Verbo, la palabra de Dios. El que estaba con Dios y era Dios, Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? El primogénito de toda creación. Todo arrancó desde Él. Dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todo está dentro de Él. Toda la creación está dentro de Él. Es como si Él, viviendo en el infinito, creara la eternidad. Y la eternidad en sus diferentes dimensiones, donde en esa misma eternidad viven los ángeles. Amén. Los ángeles, mis amados. Y en esa misma creación, en una dimensión más abajo, más inferior que las celestiales, estamos nosotros. Pero todo es como si Dios nuestro Señor hubiera embarazado de la creación. Esos somos nosotros, mis amados. Donde cada uno de nosotros tiene que nacer. Tiene que nacer. Nuestro Señor Jesucristo tiene que parir a los hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Cómo? A través de la iglesia. Porque por eso es que somos nosotros el cuerpo de Cristo, donde hay que nacer de nuevo para poder nosotros ser un hijo del reino. Amén. Para poder ser un beneficiario de todas las promesas que Dios nuestro Señor nos ha dado a través de su palabra. No hay otra forma. El cuerpo de Cristo, mis amados, toda la creación está representado en la iglesia. Toda. La iglesia sufre dolores de parto, mis amados, para que los hijos de Dios puedan nacer en el Espíritu. Nosotros tenemos, mis amados, que despertar y ser conscientes de lo que hemos recibido. Damos a Dios la gracia, la gloria y la honra. Dice Él aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Diga bien, toda la plenitud. Toda la plenitud de las promesas. Toda la plenitud de la verdad. Toda la plenitud de la vida. Toda la plenitud, Dios mío, de la resurrección solo está en Él. Toda la plenitud del gozo. Toda la plenitud, mis amados, del amor está en Él. Toda la plenitud de la humildad, de la sencillez, del dominio propio. Todo está en Él. En Él habita toda la plenitud. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, en Él, mis amados, Él era la perfección de la perfección. A pesar de que tenía un cuerpo humano de carne y hueso, un cuerpo que sufría cuando se lastimaba, cuando lo herían, sufría, pero Él, en su condición de hombre, lo sufrió. No abrió su boca, no se quejó, pero Él lo sufrió. No se quejó porque era Dios, no. Simplemente porque Él sabía que decir, porque ¿para qué se queja? Si es algo que tenía que cumplir. Él no le iba a decir al Padre, Padre, yo quiero que me saques de este asunto ya. Él se quejó más bien antes de que fueran a pasar las cosas. Y le pidió al Señor que le fortaleciera. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor, le fortaleció. Amén, gloria a Dios. Hasta el punto, mis amados, donde tenía él que vivir el proceso de ser hecho pecado. Y ahí sí ya Dios, cuando se trata del pecado, Dios el pecado lo tiene allá de lejos. Por eso Dios nuestro Señor lo dejó de solo un tiempito. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, que es el creador de todo y que vive más allá de la eternidad, mis amados. A Él lo representan en la palabra de Dios como la eternidad, pero es que Él creó la eternidad, o sea que Él está por fuera de la eternidad si Él quiere. Amén. Entonces, ¿qué puede ser en tiempo una persona que vive desde mucho antes de la creación misma? ¿Qué puede ser un instante de lo que Él vivió? Que el Padre lo dejó solo. Momentos que no significan nada y que Él sabía que tenía que sufrirlo
por causa de nosotros. Amén. Para que ese pueblo que Él trajo aquí a la tierra, al hombre que tenía la capacidad de manifestar su gloria, pudiera en verdad hacerlo y ser redimido y perdonado de sus pecados. Porque en pecado nadie puede manifestar la gloria de Dios. No se crean los cuentos del enemigo, las mentiras del diablo. No, Señor. Es decir, si usted está en pecado no va a poder manifestar la gloria de Dios. No, de pronto usted pensará que porque usted es bendecido, que porque usted recibe esto, que porque usted recibe lo otro, es que mi amado, esa es la gracia de Dios, la gracia. Pero la gracia sobre la gracia, que esa no la recibe todo el mundo, sino nosotros, los amados Amén, hijos de gloria a Dios, Dios. lo que Él llamó, lo que Él escogió para la obra de sus manos, lo que hemos dispuesto en nuestros corazones para que el Padre se forme en nosotros a través de Jesús, habita en nuestros corazones a través de Jesús. ¿Ah? Por eso a Él, mis amados, para Él siempre se da toda la gloria, la honra y el honor. Y seguimos. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco, Amén. dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Amén. la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, es decir, es un privilegio que a nosotros Dios nuestro Señor nos haya llamado, nos haya escogido y haya Él decidido por su propia voluntad, mis amados, querer manifestarse en nosotros. Quien crea que esto no puede suceder en esta vida terrenal, pues hasta ahí llega él en su creencia, ¿no? Pero Dios ha puesto en este siervo el sentir de que Él puede manifestarse en el que cree. Amén. En el que cree que pueda ser posible. En el que cree que pueda portar la plenitud de Dios y manifestar la plenitud de Dios, porque es que la plenitud de Dios todos la tenemos, pero la plenitud de Dios quiere exteriorizarse, quiere salir desde el interior de nosotros, no para enaltecimiento nuestro, no, sino para glorificarse Dios en cada uno de nosotros. Por eso Él pone estos tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios, para que nadie se ufane. Por eso el hombre enferma, por eso el hombre muere, así Dios lo use. Amén. Vasija de barro es, polvo que al final volverá a la tierra. Bendito el Señor. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre
en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, oigan bien, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que en Cristo Jesús, mis amados, nosotros no nos falta nada para poder acercarnos a Él. Lo único que Él quiere de nosotros es un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Eso es todo lo que Él quiere y pide de nosotros. Un corazón que le ame. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, del 2 al 10. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque ciertamente conocer al Padre y al Cristo es un misterio. Así que nosotros, mis amados, nos damos por bien servidos, porque Dios nuestro Señor escogió esta nuestra iglesia. No es la única que se dedica a conocerlo, pero poder nosotros trabajar y que Dios nos tenga trabajando en nosotros mismos para conocer de Dios es algo maravilloso. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificados, mis amados. Cuando una persona conoce de Dios y llega a la iglesia del Señor, o Dios lo mueve de una iglesia a otra, y llega diciendo, no, pues yo conozco de Dios, ¿cierto? Pero si Dios lo movió de un lugar al otro, es porque Dios quiere hacer algo. Amén. Hacer algo con uno. Como nos movió a nosotros, a mi esposa y a mí. Nos sacó de un lugar y nos puso en otro, que era en el lugar donde Dios nos iba a establecer para ser formados. Allí es que nosotros fuimos sobreedificados en Cristo. Allí fue donde nuestro Señor llegó y levantó las murallas de Jerusalén y ha venido construyendo templo, morada para Él en cada uno de nosotros, el conocimiento del cual todos nosotros, toda la iglesia de Jesucristo, manantial del Espíritu Santo, nos estamos beneficiando. Amén. Bendito el Señor. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito el Señor. Amén. Gloria Y entonces nos decían, ¿no? Nos decían, cuando estaba buscando los caminos de Dios y por otros lados, en otras filosofías de las cuales yo les comenté al principio, le daba a uno a entender que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba incompleto, que le faltaba esa parte trascendente que nos llevaba a nosotros a elevar el alma, a elevar la conciencia a las dimensiones superiores para verdaderamente conocer a Dios. No que vamos nosotros a traspasar dimensión tras dimensión tras dimensión. Dios mío, no es necesario. No es necesario por la sencilla razón de que ya nuestro Señor Jesucristo hizo el trabajo por nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis amados, Él traspasó los cielos. Es decir, Él cruzó toda la plenitud de los cielos.
para poder llegar al Padre. Bendito es el Señor. Amén. Entonces, mis amados, y todos vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nadie nos va a venir a enredar. Nadie. En unas iglesias se predican unas cosas muy raras. Muy raras. Digamos que las cosas menos raras que se predican es cuando empiezan a hablar de situaciones personales, digamos, cotidianas de la vida del hombre, las situaciones familiares, las situaciones de pareja, y te llevan esas cosas a la iglesia, y bueno, está bien, pero resulta que esas cosas no es el mensaje verdadero. El mensaje verdadero es Cristo Jesús. Dios Amén, mío, es gloria a Jesús el mensaje. No es que nos van a enseñar a nosotros cómo poder lidiar con nuestra mujer, ni poder lidiar con nuestra suegra. Eso no es el mensaje. Mis amados, el Señor me llevó a estar parado al frente de pastores que predican ese mensaje. Y es un mensaje tan impresionante y tan emocional que te hacen llorar. Te sacan lágrimas. Yo veía a los lados y la gente... Yo con las lágrimas ahí para salirse y algunos ya llorando. Y yo decía, Dios mío, por poco caigo, por poco que me engañan, pero yo sabía que ese no era el mensaje. Y ese mensaje tiene engañado a cantidad y cantidad y cantidad de hijos de Dios. Ay, sí, ese mensaje es muy bueno porque a mí me ha servido y me ha levantado. Bueno, por un tiempo tal vez te ha permitido el Señor eso, pero resulta que Dios quiere llevarte allá a otros niveles, a otros conocimientos más elevados, y para eso necesitas abrirte, ensancharte, que tú dispongas a plenitud tu corazón para la obra de Dios. Amén. Gloria a Bendito Dios. el Señor. Porque el mensaje está torcido, está tergiversado en estos tiempos en muchísimas iglesias del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, mis amados. Y Dios nuestro Señor nos lo dio. Nos lo dio cuando nosotros reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. Y ese Espíritu Santo, mis amados, nos llegó a nosotros y nos dio la completitud de Dios en nosotros, porque Dios nos da el Espíritu Santo por medida. El Espíritu llegó y se quedó. Que la persona tiene que trabajar para que el Espíritu permanezca. Sí, eso sí tiene que trabajar. Tiene que trabajar porque no se puede dedicar a tener una vida mundana. Porque ¿cómo va a permanecer el Espíritu Santo en una persona mundana? No, porque va a haber disolución del Espíritu Santo, porque la persona va a ocupar su sentido en cosas naturales, en cosas carnales. Entonces el Espíritu se aparta por un tiempo hasta que la persona razone, hasta que la persona despierte y se dé cuenta. No es que se vaya y el Espíritu lo deje abandonado, no, porque el cielo entero, cuando una persona llega y conoce de Dios, trabaja para que esa persona despierte para el reino. Bendito el Señor. Como Dios nos da el Espíritu Santo por medida, como no lo da por medida, entonces como dice Juan 1:16, de su gracia tomamos todos. ¿Sí? ¿Cierto? De su plenitud tomamos todos, dice. Más bien, Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Por qué de su plenitud? Porque tenemos el Espíritu Santo. De allí nos alimentamos, de allí bebemos, de allí comemos, allí crecemos, allí con el Espíritu Santo recibimos todo. No necesitamos más nada. El Espíritu Santo es el que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Es la obra majestuosa del Espíritu Santo que empezó aquí en esta creación cuando Dios nuestro Señor dijo, abrió la boca y dijo, hágase. El Espíritu Santo accionó todo, se movieron los ángeles que participaron en la creación, y hoy, hasta hoy en día, la creación sigue todavía
funcionando, porque usted ve siempre el verde del pasto crecer, porque usted cada día usted se levanta y usted ve que hay mujeres en embarazo, ¿cierto? Y la creación sigue funcionando, los animales están dando sus crías, la creación sigue funcionando, ella está andando, ha venido andando, no que Dios creó todo y ya. No, ya Dios terminó sus obras. Sí, ya las terminó. Porque es que el poder de nuestro Dios es tan grande que Él hizo todo y ahora está esperando sentado allá en su trono, simplemente mirando que todo pase tal como Él lo vio y ya. Él no tiene ya que hacer nada porque es que ya todo está hecho. Entonces Él está viendo que todo suceda como Él lo vio. Y eso es todo. Bendito el Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas es todo lo que se ha creado, toda la plenitud de lo que existe, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Todo está bajo el estrado de sus pies. Ni siquiera el diablo está por fuera. También ese sí que está bien pisado por nuestro Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él lo llena todo. La iglesia representa de alguna manera toda la creación. Y sobre la iglesia está la autoridad, el poder, el gobierno, el señorío de lo que Dios nuestro Señor representa aquí en la tierra y en los cielos. Por eso, mis amados, por la autoridad que la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad que hemos recibido de Él, todos los principados, las potestades, se someten a la autoridad de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Bendito el Señor. Amén. En la iglesia está la plenitud de Dios. Está, ¿por qué? Porque está el Espíritu Santo. El Espíritu que nos participa a cada uno de nosotros de la naturaleza divina. Dios mío, nosotros hacemos parte de la naturaleza divina, siendo hombres aquí en la tierra de carne y hueso, mortales, simples mortales. Pero que en la presencia de Dios estos cuerpos mortales, mis amados, son vivificados. Los cuerpos de cada uno de nosotros, cuando estamos allá en la habitación, en la intimidad con nuestro Dios, estos cuerpos son vivificados, fortalecidos, restaurados, lavados, limpiados, mis amados.
Él lo único que quiere, mis amados, son corazones dispuestos, corazones que quieran buscarlo a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad. Corazones, mis amados, que lo amen a Él. Amén. Gloria Mis a Dios. amados, corazones conforme al corazón de Dios. Con un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la propia. Amén. Sí, mis amados. Pero Dios es tan bueno que la palabra de Dios dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiere decir que no se perderá. Pero pudiendo uno tener una vida agradable aquí en esta tierra, en Cristo Jesús, en el gozo del Señor, uno hace una vida de martirio, de tortura, de sufrimiento, solo por la necedad. Yo no creo que valga la pena. Aparte de que si las cosas que hace son tan terribles, lo más probable es que acorte su tiempo de vida y ahí pues solo Dios sabe qué pueda pasar. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que comprender lo que hemos recibido. La plenitud de Dios habita en cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, capítulo 3, del 14 en adelante. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seráis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, diga bien, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en nosotros. El hombre de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene la plenitud en su interior, pero no la aprovecha y no vive llena de ella. Dios quiere, mis amados, que nosotros seamos llenos, vasijas rebosantes de la plenitud de Dios. Dios quiere, mis amados, que nos anhela y Él quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas. Tantas. No tanto para los demás, sino en cada uno de nosotros. Pues Amén. claro que Dios aprovecha y en medio de esa formación que Él va haciendo en cada uno de nosotros, y Él va haciendo cosas para los demás a través de nosotros. Luego nuestra misión es, mis amados, trabajar en nuestro ser interior, nosotros, y trabajar en la obra del Señor, en la extensión del reino. Amén. Esa es nuestra tarea. ¿Y cuándo, hasta cuándo lo vamos a hacer? Como dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sí creo, mis amados, que eso se puede alcanzar aquí en esta vida. Amén. Yo sí creo, porque es que Dios nuestro Señor está trabajando aquí en esta iglesia para eso. Amén. Está trabajando para el que pueda creer que eso sea posible, que Cristo Jesús se forme en nosotros y nosotros podamos llegar a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Cristo, mis amados. Filipenses 3, del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Amén. por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley,
sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Bendito el Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El supremo llamamiento de Dios, el premio, ¿cuál es? Jesús formándose en nosotros. Jesús, mi Dios santísimo, tomando forma en cada uno de nosotros. Amén. Él estaba trabajando para eso y él predicaba el evangelio y no es que lo hubiera alcanzado, pero tenía claro hacia dónde iba, tenía claro cuál era su ruta, tenía claro el camino por donde él tenía que seguir, y el camino era la cruz de Cristo, porque él tenía que morir a ese viejo hombre, morir a toda cobra de la carne, morir para poder ser resucitado como una nueva criatura y que Cristo Jesús se forme en él. Por eso él decía, todos los días muero, todos los días, porque siempre, mis amados, en este caminar con el Señor, siempre hay cosas a que morir todos los días. Nadie puede decir que está caminando perfecto, porque en este camino de la perfección, mis amados, cuando uno lo alcance, es que ya lo que queda por caminar aquí en esta tierra es mínimo, es poco, es nada. Y ya el tiempo de la partida está cerca, la cual Dios se la revela a los hijos de Dios, que ya alcanzan esa dimensión del conocimiento de Él. Sí. Amén. Dios se la revela. Entonces, pero caminamos hacia la meta creyendo que Dios es el que lo hace, mis amados, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vemos esta obra cumplida en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Ya él sabía cuándo se iba a morir. Sí, no le daba miedo porque él tenía claro que para él el morir era ganancia y el vivir en Cristo, para el reino. Bendito el Señor. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Él cumplió, es decir, murió a plenitud, murió de todo lo que tenía que morir. Ya no era él, era Cristo Jesús en él. Amén. Sí. Ya no era esperanza de gloria, no, es que ya Cristo Jesús vivía en él. Ya no era él, ya su humanidad ya la había perdido. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba presente y permanentemente habitando en él. Dice al final, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Así que, mi amado, en lo que uno crea, en eso se convierte. Nosotros creemos en nuestro Salvador Jesucristo, y sea que si no es en esta vida, al final del camino, cuando ya Dios venga por la iglesia a levantar y llame a los muertos, allí se cumple. Para todo, obligadamente se va a cumplir. En lo que uno creyó, en eso se va a convertir, en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Cuando Él se manifieste
esa manifestación es la que nosotros aguardamos en su venida. No en sí la venida del arrebatamiento, no, sino la manifestación de Él en cada uno de nosotros. Para eso trabajamos. Amén. Sí. En lo que uno piense, dijimos ahora que lo que uno cree en eso se convierte, ¿cierto? En lo que uno piense también, en eso se convierte. Si usted está en su mente trabajando y sabe bien la ruta, el camino, Cristo Jesús lleva cautivo siempre todo pensamiento a Cristo. Y Cristo Jesús está siempre en su boca, en sus pensamientos, como en su corazón. En eso que usted cree, ahí Dios lo va fortaleciendo, porque al final, mis amados, el yelmo de la salvación, que es Jesús, tiene que estar siempre en nuestra cabeza, en nuestra mente, nuestros pensamientos. Siempre, mis amados, porque la mente es el campo de batalla de la lucha entre la luz y las tinieblas. Cuando uno le pone orden a la mente, mis amados, los pensamientos se enfocan y se enrutan. Así como uno cree, así mismo uno piensa. Y esos pensamientos están enfocados sobre en Cristo Jesús, Cristo Jesús. Usted puede alcanzar, mis amados, trabajando en su ser interior, muriendo a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, para que Dios nuestro Señor ocupe su lugar y nosotros seamos poseídos por Él. Amén. Completamente. Bendito el Señor. Amén. Sí. Sí. En lo que usted cree, en lo que usted piensa, en eso se convierte. Y también en lo que usted come. Sí, mi amado. En lo que usted come, de que usted se alimenta espiritualmente. Se alimenta de chatarra, se alimenta de basura, pues eso es lo que va a haber. Eso es lo que va a haber. No va a manifestar nada saludable en su vida, mis amados. ¿Sí? Pero si usted se alimenta de la palabra de verdad, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no con chatarra, ni con filosofía, ni con historia de por allá, con que cuento de viejas, como dice la Escritura. No, aliméntese de lo que verdaderamente alimenta, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que a usted, lo que usted come, de lo que usted come, en eso se convierte. Sí, dice el Señor que el que come de su carne y bebe de su sangre, permanece en Él y Él en Él. El que come de su carne y bebe de su sangre, tiene vida eterna. Sí, mis amados, nosotros tenemos la eternidad al interior nuestro. Sí, la plenitud de Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él se desvive por manifestarse. Se desvive, mis amados. Ustedes no se imaginan cuánto. Sí. Pero el hombre vive en su mundo y se olvida de las cosas de Dios, menosprecia las cosas de Dios, no las desprecia, pero sí las menosprecia. No le dan el valor que verdaderamente Dios nuestro Señor se merece. ¿Sí? Y para Él siempre será la gloria, para Él siempre será la honra, Él estará por encima de todo, todo, todo. Mis amados, dice la palabra de Dios a nosotros, mis amados, nos enseña. La voluntad de Dios, mis amados, cumplida en nuestras vidas llega es cuando uno se niega a sí mismo. El que se niega a sí mismo es cuando ya uno, la voluntad de Dios ha hecho carne en cada uno de nosotros, ha tomado forma. La voluntad de Dios, cuando uno vive, come, respira, duerme, camina por la voluntad, con la voluntad de Dios. Sí, mis amados. Hay una comida, decía nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos fueron por pan, estando nuestro Señor Jesús con la samaritana. Hay una comida que yo tengo que comer y que vosotros no sabéis. Le decía nuestro Salvador. ¿Y cuál es? Que haga yo la voluntad de mi Padre. Si esa es su comida, eso era en lo que pensaba. En lo que pensaba todo el tiempo, en lo que pensaba, en lo que se alimentaba. ¿Cómo hacer? Tengo que hacer esto y cumplir con todo lo que de Él estaba escrito en la Biblia. Hacía Él así la voluntad de Dios.
Bendito el Señor. A nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma, mis amados, podemos decir que aunque estaba todo escrito de Él, todo estaba escrito de Él, no le quedó tan fácil. No le quedó tan fácil porque es que Él tuvo que coger la Biblia, todo lo que de Él en la antigüedad estaba escrito, el Antiguo Testamento, y poderlo, digamos, trabajar en sí mismo, memorizarlo, comprenderlo, asimilarlo, confirmarlo en cuerpo, en carne propia, todo lo que estaba ahí escrito. Él lo fue experimentando, mis amados. Eso no era teoría, él iba experimentando todo lo que estaba escrito. Por eso las revelaciones que él vino a traer estaban por encima de lo que estaba ya establecido. Por eso no lo recibieron, porque sus hermanos de esa época no estaban en la dimensión del Espíritu que estaba con nuestro Señor Jesucristo, para traer esos nuevos diseños de conocimiento y de sabiduría aquí a los hombres. Todo eso que enseñó está en el Antiguo Testamento. ¿Qué no está? La iglesia. Eso no está. Eso no estaba. Pero lo que se trata de la trascendencia del ser espiritual hacia el Dios Todopoderoso, sí, todo eso sí está. Ahí está toditico, mis amados. Y él lo pudo interpretar a la perfección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la plenitud del Padre, estaba en él. Amén. Bendito el Señor. Gloria a nuestro Dios. Amén. Como dice Efesios 5. Despiértate, mi amado hermano, tú que duermes. Despierta y te alumbrará Cristo. Amén. O como dice Isaías 60 del 1 al 3. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová, mis amados. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Jehová, el Santo de Israel, ha nacido en nosotros. Así que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito el Señor. ¿Cuándo nace uno? Cuando uno muere a todo lo que uno tenía desde atrás y uno es levantado en una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Amén. Por esta palabra hermosa, poderosa, y oramos al Dios Todopoderoso, que es el único que puede hacer esta obra en cada uno de nosotros. No va a ser por nuestras propias fuerzas, porque fuerzas nosotros no tendríamos para eso, pero sí con la ayuda de su Santo Espíritu, de la plenitud de Dios que vive en nosotros, sí podemos alcanzarlo. Y oramos al Dios bendito para que esa plenitud se forme en nosotros, para que trascienda en nuestra vida, para que nos ayude a morir a todo lo que no le agrada a Dios. Porque cada vez el hombre se inventa un cuento nuevo y sale con cosas raras cada día, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendito Dios. Y entonces te damos las gracias, mi Dios, porque eres tú el que haces tu obra en nosotros. Eres tú el que haces casa para ti. Bendito Dios. En cada uno de nosotros. Porque si tú no haces la casa, en vano trabajamos nosotros. Dios mío, y eres tú el que edificas casa en nosotros. Solo te pedimos, Dios bendito, que seas tú poniendo en nosotros, Dios amado, corazones dispuestos para esa obra hermosa y maravillosa, para que la gloria postrera que tú has prometido a los hombres sea mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, esto ha sido
palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra.